Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, un espacio dedicado a los jóvenes universitarios, donde se analizan temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos de divorcio, violencia patrimonial en la separación de bienes. Para platicar de este tema nos acompañan María José Martínez, de Derecho de la Ibero Puebla, Astrid Campos, de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, y Mauricio Purata, de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como Mayagüel León, de Trabajo Social de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Una mujer demandó por la vía civil la nulidad de la sucesión de un hombre y el reconocimiento de los derechos de copropiedad sobre los bienes que había adquirido durante el matrimonio con este. Inconforme con la sentencia en la primera instancia, la mujer promovió un juicio de amparo considerando que los artículos 270 y 44 de la Ley de Relaciones Familiares de Zacatecas violaban su derecho a la igualdad al prever como regla general para el matrimonio la separación de bienes y la prohibición de trabajar para las mujeres si no es que tenían el permiso de su esposo. El amparo fue negado por el tribunal colegiado. Por ello, la mujer interpuso un recurso de revisión, el cual llegó a la Corte y estaremos analizando en este capítulo de Derecho a Disentir. Hola, bienvenidos a todas y todos ustedes a este programa de Derecho a Disentir. Para iniciar este tema, quisiera que Majo nos diera un poquito más de luz sobre los hechos del caso, qué es lo que sucedió, qué se está reclamando, por qué, cómo, dónde, ¿no? Hola, bueno, como tal vamos a analizar el amparo directo en revisión, en el cual versa sobre la inconstitucionalidad del artículo 270 en correlación al artículo 44 de la Ley de Relaciones Familiares del Estado de Zacatecas. Como ya se mencionó, el artículo 270 establecía como regla general el régimen de separación de bienes y el artículo 44 establecía que la mujer no podía trabajar salvo con una licencia emitida por el cónyuge. En 2012, la señora R promovió un juicio en contra de la asociación del señor GG y de MA con el objetivo de obtener la declaración de la copropiedad del 50% de los bienes del señor GG. Asimismo, obtener la declaración de la necesaria autorización para enajenar bienes que pertenecían al matrimonio y por ende declarar la nulidad de la compraventa realizada entre el señor GG y MA. Posteriormente, después de iniciado el juicio, la señora R fallece en noviembre del 2012 y, bueno, posteriormente se dicta sentencia en la que se determina que la señora R no probó su acción y se le condena al pago de gastos y costas judiciales. Inconforme con esta sentencia, la señora, bueno, en este caso ya la sucesión de la señora R, interpone un recurso de apelación en el que se dicta sentencia, en el que se emite que se debe de emitir una nueva sentencia para efectos únicamente de que se le absuelva del pago de gastos y costas judiciales. Posteriormente se interpone un amparo directo por la inconformidad con la sentencia en la que no se le otorga el amparo y no se le protege por medio de la justicia federal. Inconforme con esto, se interpone un recurso de revisión en el que, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza únicamente la inconstitucionalidad del artículo 270 en correlación con el artículo 44 de la Ley de Relaciones Familiares del Estado de Zacatecas. La Suprema Corte como tal determina que el artículo 270 no es inconstitucional porque limita, más no elimina las oportunidades de las mujeres para participar en la decisión del régimen patrimonial al momento de adquirir el matrimonio, así como no las limita para obtener bienes que formen parte de su patrimonio. Posteriormente hace un análisis en el que si se llega a declarar la nulidad de la compraventa que se realizó, se estaría afectando al tercero de buena fe.
por lo que este debería de hacer una investigación exhaustiva para saber si la persona en cuyo favor opera el régimen de separación de bienes no tiene obligaciones matrimoniales con su cónyuge, para con su cónyuge. Y por último, me parece que fue una falacia. La Suprema Corte determina que el artículo 44 no basta para declarar que el artículo 270 es inconstitucional y que por ende todas las mujeres casadas durante la vigencia de la ley, es decir, de 1919 a 1966, automáticamente son copropietarias de los bienes de su cónyuge. Esto, bueno, me parece una falacia porque, como bien sabemos, el amparo directo, pues, se rige bajo unos principios, entre ellos el de la relatividad de las sentencias, y por ende, si se le hubiera concedido el amparo, no aplicaría para todos, no sería un efecto erga omnes, sino únicamente para los intereses de la quejosa. Y por último, se confirma la sentencia y se le niega la protección de la justicia federal. Perfecto, muchas gracias, Majo. Estas precisiones que estás diciendo y sobre todo la crítica, la falacia que dices que está en la sentencia me parece muy importante. La vamos a desarrollar en un ratito. Como bien decía Majo, lo que está haciendo aquí, nada más como precisión, es que Majo está refiriéndose a los nombres de las personas por iniciales o por letras, y esto es consistente con una protección de datos personales que suele haber en las sentencias. Entonces por eso no nos referimos a los nombres de las personas, sino, como bien hace Majo, pues a iniciales o a ciertas letras. En efecto, estos señores estaban casados, pero estaban casados por regla general, como así lo mencionaba la ley, por un régimen de separación de bienes. Y lo que hace esta señora es reclamar el 50% de los bienes de su marido, a pesar de que pues, estaba cada quien por su lado en el régimen de separación de bienes. Pero yo creo que para esto es importante precisar dos cosas. Primero quisiera preguntar a Astrid, para la gente que nos está viendo y que puede entender, ¿qué significa este régimen de separación de poderes o el otro régimen que también existe, que es el de sociedad conyugal? Pues así como sencillo y rápido, o sea, las como diferencias más grandes entre los dos regímenes que existen en nuestro país cuando uno se casa, en la separación de bienes, significa que se van a separar y se van es más para proteger los bienes, ¿no? Antes y durante el matrimonio se establece, y lo que significa es que dichos bienes van a seguir siendo única y exclusivamente de propiedad y administración del cónyuge del cual pertenecen antes o el que lo adquirió a título propio durante el matrimonio. Es decir, y lo más importante como de esto, es que aunque yo esté en un matrimonio, pero esté casada bajo un régimen de separación de bienes, no necesito pedirle consentimiento, permiso o siquiera avisarle a mi cónyuge de lo que yo voy a hacer respecto a mis bienes. Y en el otro régimen de sociedad conyugal, significa que todos los bienes, bueno, aquí se puede especificar, ¿no? Si los bienes que yo tengo antes del matrimonio no van a formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal, o que los bienes que yo tenga antes y que se adquiramos los dos cónyuges durante el matrimonio van a pasar a ser un patrimonio común de la sociedad conyugal. Entonces los dos somos copropietarios, los dos administramos los bienes, los dos tenemos que dar consentimiento y tenemos que estar de acuerdo, ¿no?, en cómo se van a manejar los bienes. Sí, justo esos son los dos regímenes que existen en nuestro país, en nuestro sistema jurídico. Y en resumidas cuentas, con lo que bien precisó Astrid, la separación de bienes es lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y cada quien por su lado, y la sociedad conyugal, por otro lado, es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y de nosotros, de los dos, del matrimonio, pues. Y como bien mencionaban, lo digo con lo que está diciendo Majo, aquí el tema es que en esta legislación de Zacatecas establecía que por default, si los cónyuges no establecían alguna otra cuestión, por default ingresaban en el régimen de separación de bienes, ¿no? Y esto suele ser un poco problemático en la sentencia. Ahorita les explicaremos por qué.
A ver, Astrid, cuéntanos esta parte interesante de la sentencia, porque interpretan 2 artículos de la Ley de Relaciones Familiares de Zacatecas, que si bien ya no está vigente, pues fue el tema a discutir en esta sentencia, y son artículos muy problemáticos. Uno no tanto, pero si se interpreta en conjunto con el otro, pues ya dices, pero a ver, cuéntanos un poquito más para que la gente que nos esté viendo tenga claro esto. Sí, o sea, el artículo como principal es el 270 porque es el que fundamentan y se basan para todo esto de lo que estábamos hablando, de que la regla general es que si no establecías con qué régimen te habías, el matrimonio, te habías casado, pues se asumía que era separación de bienes, ¿no? Entonces este artículo 270, pero a mí me parece algo muy, muy importante, que siento que tal vez no entra, más que no entrar tanto, es una parte muy fuerte de la defensa que puso la parte quejosa, y es algo que tal vez no se aclaró tanto o no se le dio tanta importancia o no sé, pero desde mi punto de vista es como muy esencial establecer que el 270 dice expresamente que esa regla que se va a tener y se va a asumir cuando no establecí qué régimen, por qué régimen quiero, si el de separación de bienes o el de sociedad conyugal, dice expresamente que es para conservar la titularidad y administración de los bienes respectivamente que tengan y en ese momento le pertenezcan a los cónyuges. O sea, es decir, te está diciendo que, oye, me estoy casando, no estoy poniendo si quiero separación de bienes o sociedad conyugal, entonces los bienes que tengan cada uno se va a tomar por separación de bienes y que cada uno los conserva y como tú dijiste, cada quien lo suyo, pero siento que no al intentar, sino porque así se resolvió, pero al momento en que esto, el artículo no te menciona nunca que te diga, y esto también se va a tomar para bienes que se adquieran en un futuro durante el matrimonio, para nada. Este artículo se limita y te dice los bienes que tengan ahorita. Entonces, siento que tal vez podría ser que estamos extendiendo, que se extiende esta interpretación y este criterio a otros bienes de los cuales este artículo no está hablando. Y eso que empieza la discusión, y es lo que la parte quejosa, es una parte muy fuerte de la defensa de la parte quejosa, es que se trae a colación el otro artículo, como mencionabas, el 44, que ese es más para interpretar este 270 en una forma sistemática, no en un conjunto, y aquí empiezan ya a entrar temas muy, muy interesantes y muy, pues yo creo que muy importantes, que es lo de roles de género, estereotipos y perspectiva de género, porque este 44 es el que establece y ya no es lo que esperamos de las mujeres, ya no es ni siquiera un rol de género que se establece, sino te lo establece como una obligación jurídica. O sea, el 44 establece como una obligación de las mujeres en Zacatecas que tengan que, ellas son las encargadas de atender los asuntos domésticos de la casa, todos los asuntos de la casa, cuidar a los hijos, 100% te obligo a ser ama de casa, casi, ¿no? Y lo que me parece aún todavía más grave es que se establece igual que las mujeres cuando quieran trabajar, le tengo que pedir licencia, yo le tengo que pedir permiso a mi cónyuge para poder trabajar si soy una mujer en Zacatecas y me casé. Me parece algo, wow, un poco muy grave. O sea, es como decir que no es una sociedad conyugal, no somos iguales, no nos estamos uniendo para desarrollar un proyecto juntos, sino casi él es dueño de ciertas partes de mis derechos, ciertas partes de mi vida, ya ni siquiera son mis decisiones, porque si yo tengo que pedir permiso, entonces no es mi decisión el si voy a trabajar o no. Entonces, por eso se empieza a traer este 44, porque eso, el que la mujer la tenga muy relegada y literal, te obligo a quedarte en la casa, entonces impacta si me tengo que quedar en la casa y no trabajo, entonces obviamente la única persona que está adquiriendo bienes o que está generando aportaciones económicas que puedas en ese momento como medir, porque igual la Corte ya estableció que
ese trabajo que hacen las mujeres en su casa, el quedarte y ser ama de casa, es tu aportación económica que estás haciendo a la sociedad conyugal, ¿no? Pero en ese momento como que lo único que se puede medir, y obviamente el que está ganando y el que está adquiriendo bienes a título propio, pero como se estableció y como menciona mucho la sentencia y sobre todo la parte que cosa, sí lo está adquiriendo a título propio, pero con un esfuerzo de la sociedad y de ambos cónyuges, ¿no? Entonces, como que ahí es cuando empieza esta discusión y cosas muy interesantes de esos dos artículos. Esto que estás mencionando está súper, súper interesante, porque como bien comentas, ¿no? El artículo 270 dice, vaya, o sea, va a haber separación de bienes en los bienes que tenga cada persona. Pero por otro lado, este 40 que dices que establece la obligación de las mujeres casadas a dedicarse a las labores domésticas, al cuidado de los hijos. Y en dado caso de que quisiera trabajar, tiene que pedir una licencia a su marido. ¿Por qué se relacionan estos dos artículos? Porque ¿cómo se pretende que la mujer casada tenga bienes propios si no tiene dinero para adquirirlos? Porque para tener dinero tiene que trabajar y para trabajar tiene que pedirle permiso a su marido. Entonces, esta es la relación que bien mencionabas, Astrid, lo cual me parece una locura. Afortunadamente esta ley solamente estuvo vigente, bueno, solamente, no, fueron muchos años, de 1917 a 1966, como bien mencionaba Majo al principio. Fueron bastantes años en los que este régimen, que todavía hoy en día sin estar en la ley, sigue funcionando. Entonces, quisiera ahí preguntarle a Maya sobre qué opina de lo que hemos estado comentando, si nos podría decir algo sobre el matrimonio, o sea, esta figura de orden social, de control patriarcal incluso podría ser pues, hoy en día que le llaman matrimonio. Entonces estaría buenísimo que nos platicaras un poco. Sí, justo lo que mencionas, ¿no? Podemos decir el matrimonio viene desde ciertas perspectivas, desde el origen de la propiedad privada, donde los hombres salían a hacer sus cuestiones de conseguir dinero y las mujeres y la descendencia tenía que quedarse en casa para cuidar justamente estos bienes, ¿no? Para que si le pasaba algo al hombre, entonces alguien tuviera que heredar esas cosas, ¿no? Y de ahí se fue desarrollando todavía más. Eso empezó pues desde hace muchos siglos y cada vez se fue haciendo como más fuerte, más vital. Entonces hablamos de también, incluso podríamos no dejarlo en México, en general en el mundo, pues vivimos en culturas generalmente machistas y donde los hombres son quienes tienen el poder de gran parte de los bienes comunes, del dinero, de todas las situaciones, y pues la mujer se ve como esta parte menor, se ve la parte que, como dice hasta este artículo, la parte que solo debe quedarse en casa y pues encargarse de los hijos, de las hijas, de hacer quehaceres, hacer comida y de atender básicamente a su marido, porque él es el que va a dar el sustento. Entonces, pues viene de toda la cultura, es algo que también, por eso también es preocupante, porque, por ejemplo, podemos decir, esta ley ya no lo dice, ya no existe, pero finalmente es algo que se sigue preservando en la cultura, por ahora de México, en este caso, ¿no? ¿Cuántas familias no conocemos donde a las mujeres les enseña, después que tienes que servirle a tu hermano, tienes que servirle a tu papá, tienes que servirle a tu tío, porque tú eres la mujer y eres la que tiene que hacer esas cosas? Y ya poco a poco las mujeres empiezan como digamos, a revelar y decir, no, pues es que eso no es mi deber solo por ser mujer, ¿no? Pero finalmente siguen siendo cuestiones que se siguen desarrollando y ese es el problema también, que finalmente es algo que podemos terminar normalizando. Y en este caso, pues sí, la mujer sí dijo como de, o sea, no, esto no está bien, no hay que hacerlo, pero pues puede haber casos de mujeres que estén en esta misma cuestión de los bienes y que digan, no, pues ¿sabes qué? Pues es que es lo normal es que yo no me quede con esto porque pues mi marido se lo ganó, o cosas por el estilo, y que ella cuando se empieza a agravar, porque puede estar en la ley, pero en primera se desconoce porque no tenemos como esta educación de saber las leyes, y sobre todo cuando es algunas en beneficio de nosotras las mujeres,
pero también esta cuestión de normalizar hasta la violencia, este tipo de cuestiones culturales donde los hombres tienen el poder. Y bueno, obviamente también lo que dice es el sistema patriarcal, de que los hombres justamente tienen el poder de las cosas, y es decir eso, decir sí, el hombre gana, y minimizar, justamente eso también es lo que hace los roles, los estereotipos, minimizan mucho este trabajo de las mujeres, el trabajo doméstico, ¿no? Que es como decir, pues es que nada más se queda en la casa y hace de comer y barre, pero pues es que yo tengo que salir a trabajar y eso es muchísimo más y me canso más y cosas por el estilo, que también hay que empezar a cambiar ese discurso. El trabajo doméstico, todo eso, también es una cuestión que incluso se habla de que debería ser, bueno, que tiene una remuneración económica, decir, no, pues es que el trabajo de una mujer vale tanto dinero, no, ahorita no me acuerdo cuánto es, pero que tiene una repercusión económica y que así debería ser vista, como en este caso, ¿no? Decir, sí, la mujer estuvo trabajando en su casa, pero eso finalmente también debió haber generado ciertos recursos económicos, por así decirlo. Entonces eso también tiene que ver con que contribuyó en el matrimonio. O sea, ella hizo el trabajo doméstico y no es como que no hacía nada, contribuyó para que ese matrimonio pues siguiera funcionando, como quieran verlo. Entonces sí tendría que haber tenido ese 50 y 50. Estás tocando temas buenísimos, Maya. Me encantaría poder desarrollarlos todos. Justo la Corte también tiene una sentencia, que es del ministro Arturo Saldívar, que habla sobre la doble jornada laboral de las mujeres. Ok, ahora las mujeres pueden trabajar, pero estadísticamente son las que dedican más horas al trabajo del hogar, que también es trabajo, no es remunerado, pero es trabajo. Y finalmente, pues eso en los temas de divorcio, alimentos y demás, pues va a tener que traducirse en algo económico, porque ahí es cuando se establece esta doble jornada. Trabajas en tu trabajo y trabajas en tu casa, ¿no? Y es algo súper interesante que estás tocando. Lo vamos a tocar ahorita después del corte, de hecho ya terminamos con este primer bloque, pero hay muchas cuestiones que me gustaría poder escuchar tanto de Majo como de Astrid, de esto sobre lo que está diciendo Maya. Entonces, pues bueno, cerramos este primer bloque, estamos hablando sobre la violencia patrimonial en la separación de bienes. Yo soy Jimena Jiménez, regresamos, no se vayan. Regresamos a Derecho a Disentir. Estamos viendo una sentencia muy importante, muy relevante sobre un análisis de género profundo que hizo la Corte y un análisis profundo de género que también estamos haciendo aquí con mis invitadas. Estamos hablando sobre todas estas cuestiones de roles, del trabajo doméstico y demás cuestiones que hay en el matrimonio. Majo, ¿quisieras agregar algo sobre lo que dijo Maya en el bloque anterior? Sí, bueno, como bien dice Maya, lamentablemente en todo el mundo, no únicamente en nuestro país, nuestros códigos civiles o bueno, nuestra legislación civil tiene una versión estereotipada estructural. Esto quiere decir que desde años atrás, bueno, los códigos civiles han tenido ese estereotipo de género en el que existe una discriminación hacia la mujer. No únicamente no se les permitía trabajar únicamente con el permiso del cónyuge, sino tampoco se les permitía hacer actos de comercio, no se les permitía hacer actos jurídicos, no se les permitía heredar. Habían muchas cuestiones anteriormente en las que las mujeres éramos completamente discriminadas. Y bueno, como tal, yo considero que el artículo 270 contiene como una discriminación indirecta, que bueno, la discriminación indirecta como tal es cuando una ley, política, programa o práctica parecen ser neutras por cuando se refieren a hombres y a mujeres, sin embargo, en la práctica resulta discriminatorio para la mujer. En este caso, yo considero que el artículo 270 es una norma neutra de apariencia. Bueno, para hablar de las normas neutras de apariencia, quisiera citar a una jurista, a Alda Facio, que habla de los componentes del sistema legal. Aquí el que nos importa como tal es el componente político-cultural, que es aquel en el que las normas son el contenido que la gente le da dependiendo a las costumbres y a las actitudes. Entonces, bueno, el artículo 270 sí contiene una discriminación indirecta hacia la mujer, porque si lo juzgamos con perspectiva de género, como bien lo dijeron, sobre todo en épocas pasadas, durante la vigencia de esa ley, pues la discriminación era terrible hacia la mujer. Entonces, como bien lo dijeron, la mujer no podía obtener bienes. Obviamente la mujer venía de una familia en donde el padre administraba los bienes y tenía los bienes y lógicamente no le iba a dar un bien a la mujer.
después se casaba, entonces al momento de entrar en el matrimonio, la mujer no iba a tener ningún bien y por haberse dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, pues tampoco obtendría ningún bien que formara parte de su patrimonio. Asimismo, pues exige esa restricción que pues, el esposo necesita darle el permiso. Entonces, bueno, yo considero que era materialmente imposible que una mujer obtuviera bienes que formaran parte de su patrimonio, como bien lo analiza la Corte, y creo que sí elimina esas posibilidades de las mujeres. Es algo súper interesante de lo que estás diciendo sobre la discriminación indirecta en cuanto a las normas aparentemente neutras. Hay muchísimo en la Corte desarrollado sobre esto, pero me parece pertinente abordar tu participación ejemplificándole un poco para la gente que nos está escuchando. Aquellas normas aparentemente neutras son las que no mencionan ningún tipo de discriminación hacia ninguna persona. Se me viene a la mente una ley de seguridad social. Por ejemplo, yo como trabajadora tengo derecho a que mi cónyuge tenga pues también beneficios sobre mis cuestiones de seguridad social, que sea atendido en hospitales y demás cuestiones, ¿no? Hasta ahí todo bien, parece todo neutro, parece todo campo parejo para todos, ¿no? Porque pues todos los servidores públicos o todos los trabajadores pues van a tener acceso a la seguridad social. Pero si vemos por el otro lado, traigo a colación las parejas del mismo sexo, y es un caso que sucedió en la Corte, donde pues 2 hombres contrajeron matrimonio, se casaron, y pues uno de ellos pues tenía seguridad social y dijo, pues quiero que le den atención médica a mi esposo. Dijeron, ¿sabes qué? Es que como aquí dice esposa y no dice esposo, entonces no se lo podemos dar. Y fue como, y ahí ya entra esta discriminación indirecta. O sea, en sí la norma no dice, los gays no van a tener seguridad social, sino pues por esa interpretación de que dice esposa y no esposo del esposo, entonces ya se está discriminando. Entonces es como funcionan estas normas, la discriminación indirecta por estas normas aparentemente neutras. Mau, si estás por ahí, creo que es que no te veo en pantalla, pero creo que sí estás por ahí. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema, que sí es bien, estamos hablando sobre roles de género, violencia de género y lo que sea, pero pues es bueno oír opinión del hombre que está aquí en este foro, y sobre todo porque sé que eres un gran aliado de la causa, entonces me encantaría escucharte. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan por ahí? Me gusta mucho las aportaciones que han dado mis compañeras, y creo yo que sí es un tema de estereotipo de género que se ha discriminado por mucho tiempo en la sociedad mexicana. Pero lo que sí creo es que al momento de la sentencia abordar el fondo del asunto, resuelve la pregunta principal, que es de que si el régimen patrimonial de separación de bienes genera una discriminación indirecta por motivos de género. Y al final la sentencia, en el fondo, dice que concuerda con lo que dijo la sala, de que no limita significativamente la autonomía laboral de las mujeres, toda vez que dice que la norma per se como tal no es discriminatoria ni viola los derechos de la mujer en este caso. Sin embargo, si nos vamos a la historia que ha sucedido aquí en México, creo que sí podríamos concordar todos de que ha habido una discriminación y que se le ha asignado un rol a las mujeres que no les debe de corresponder a ellas por el simple hecho de ser mujeres, sino que debe de ser de las 2 partes, de los hombres y de las mujeres. Y una parte que me pareció muy importante de la sentencia, que dice que cuando esta persona, el señor, vende una propiedad, un inmueble o mueble, al parecer, ya no se puede echar para atrás esa compraventa que ya se realizó, porque se estaría afectando a un tercero. Y este tercero, en este caso, pues no tiene la obligación de analizar o de ver qué precedentes tiene esta persona que le está vendiendo este mueble y este bien inmueble o mueble, y con ello dice que por eso este artículo no es violatorio de derechos humanos y no transgrede
a las mujeres. ¿Por qué? Porque dice que si no, entonces no se podría anular la compraventa que ya se había realizado con anterioridad, y esto sí transgrediría al derecho del tercero que de buena fe realizó esta compraventa. En todo caso, lo que nos dice la sentencia es que las ganancias matrimoniales que le corresponden a la mujer por la compraventa de este bien mueble o de este bien inmueble, entonces esas sí las puede reclamar, y yo estoy de acuerdo que ahí sí se le dé el 50% totalmente, mitad y mitad, porque en efecto, en muchos estados de la República Mexicana es bien sabido que las leyes civiles, y después ya familiares, eran discriminatorias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este artículo 40 que estamos debatiendo, que a mí me parece pésimo, que no sé a quién se le ocurrió, qué ímpetu del legislador tenía en la cabeza al momento de crear esta norma, que decía que para que las mujeres trabajaran tenían que contar con la autorización del marido. Esto está pésimo. Y nada más, simplemente basándome en el fondo del asunto, creo que la Corte resolvió, un poco bien al momento de decir de que la pretensión de la mujer, de la señora, era correcta. Sin embargo, sí debía no solicitar la nulidad de la compraventa como tal, sino de las ganancias como tal de esa compraventa. Y fuera de ahí, comparto bastante el punto de las tres, y creo yo que sí nos queda un gran camino por recorrer, pero creo que estamos logrando varias cuestiones muy buenas para el país, y siendo ejemplo para otros países que también están todavía muy retrógradas en sus leyes. Es muy importante esta aportación, y retomo lo que dices para hacerte otra pregunta de regreso, que también quisiera que me respondieran todas las demás. ¿Los roles de género afectan exclusivamente a las mujeres? Me pregunto, a mi punto de vista, los roles de género no afectan, esto es personal, la verdad, no afectan exclusivamente a las mujeres, porque, y digo, no que yo quiera decir que también afectan a los hombres, sino que, como hace rato el tema que tú tocabas, ¿no?, de las parejas del mismo sexo, yo creo que ahí sí también se ven afectados. Como bien citaste este ejemplo de la ley del Seguro Social, creo yo que no nada más las mujeres en ciertos casos se ven violentadas, creo yo que también hombres que pertenecen a la comunidad LGBT también se ven afectados. Ese es mi punto de vista. Perfecto, sí. De hecho, como bien dices, los roles de género pues afectan a cualquier persona que entre en algún aspecto de género, ¿no? Sea hombre, sea mujer, sea cualquier otra expresión de género, porque hay muchísimas más. Pero sí, de hecho, a ver, hay una sentencia de la Corte donde se reclama igual una ley de seguro social de guarderías, porque las guarderías de las trabajadoras inscritas en el IMSS o en el INSSSTE, ya no me acuerdo cuál de las dos, decía que solamente las madres podían tener a sus hijos en las guarderías del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Y después un hombre viene reclamando esto, diciendo, como yo soy padre soltero y me están negando que yo tenga a mi hijo o mi hija en una guardería por el simple hecho de ser hombre. Entonces ahí vemos como un ejemplo de cómo los roles también pueden afectar a las mujeres, pero diciendo esto no sin pasar desapercibido de que primordialmente los roles de género suelen afectar más a las mujeres. Estadísticamente está comprobadísimo. Pero es una cuestión muy curiosa. No sé qué piensan ustedes de los roles de género. Yo tengo otra aportación, pero la quiero dejar al final para que ustedes también me comenten. Astrid, ¿qué opinas al respecto? Sí, gracias. Yo creo que como dices, por supuesto que los roles de género no solo afectan a las mujeres, pero igual coincido mucho en el que considero que tal vez a los que más les afectan sí sean a las mujeres, y eso históricamente no ha ocurrido durante muchos años, y como tú dices, ¿no? Es un hecho, ¿no? Y la historia, estadísticas, y está más que comprobado. Y siento que igual lo voy a hablar un poco con lo que decía Mau de la sentencia, que me parece interesante que la Corte diga, me parece interesante que la Corte diga que no es suficiente, ¿no? Que ese artículo 44 que establece esa obligación, ese rol de género ya así legalizado, no es suficiente para
para comprobar que tal vez que se da como esta discriminación a la mujer. O sea, siento que tal vez podríamos caer un poco en todo esto de que tiene apariencia como neutra, ¿no? O sea, que nada más esté en la norma, pero si agarras todo este análisis y lo interpretas sistemáticamente con el 270, como tú mencionabas, sí tal vez parezca neutro y nada más está en la norma, pero no es nada más está en la norma, porque entonces cuando ya lo aplico, como decíamos, ¿no? La discriminación indirecta cuando se da no en la norma, sino cuando yo aplico esa norma. Cuando aplicando esa norma se da esta discriminación. Entonces, ok, si nada más la norma tal vez así no sea suficiente, no, pero pues lo importante acá es la aplicación. O sea, si te estoy diciendo que, ok, ahorita que se va a terminar el matrimonio, ¿cómo se van a separar estos bienes? ¿Qué vamos a hacer en el caso específico, ¿no? Con este inmueble que se adquirió a título personal por el esposo, pero durante el matrimonio. Entonces, no es suficiente que el artículo 44 te está poniendo y te está legalizando un rol de género en el que yo esperaba que esta parte quejosa, como sucedió, se quedara en su casa, atendiera el hogar, atendiera a sus hijos. Esa es ya reconoció la Corte, el quedarte en tu casa, como mencionaba igual Maya, es la aportación económica que está haciendo la esposa en este caso a la sociedad conyugal. Entonces yo aporto desde la casa y entonces el hombre sale y tiene un trabajo común, no en la casa, tiene un trabajo común, que él sí se ve en ese momento la remuneración, adquiere el bien a título propio, pero están en una, o sea, creo que es más que claro, ¿no? Que si la esposa no se hubiera quedado en la casa, ella no hubiera asumido esas responsabilidades, el trabajo y que hubiera logrado y los esfuerzos, ¿no? Y los frutos que se obtienen de ese matrimonio no hubieran sido los mismos. Entonces, no sé, como que siento que tal vez se quedó muy en la norma no es suficiente, pero sí, tal vez la norma no sea suficiente, pero hay que ver la aplicación de la norma que genera en la realidad esa norma y esa interpretación, ¿no? Sistemática y conjunta de esos dos artículos que juntos, o sea, te dan una perspectiva de lo que estábamos hablando de qué se espera de las mujeres. Espero que te quedes en tu casa, que cuides a los hijos, al hogar. Pero cuando te vayas a separar, no, pues cada quien entonces se separa y se va con lo que vino y con lo que obtuvo. Oye, pero ¿cómo voy a obtener más? Y como de lo que hicimos juntos, porque se hace, yo sí creo que para mí está muy claro que es un esfuerzo, ¿no? Y que esos frutos se logran en esa literal sociedad. Entonces, no, pero ahí ya no, porque lo obtuvo a título personal y como no establecieron. Y yo veo aquí un artículo que dice de que no, pues los bienes cuando se vayan a casar, si no establecen, pues son de cada quien y es una separación de bienes. Sí, oye, pero este bien no lo obtuvo mi esposo antes de entrar en este matrimonio, lo obtuvo durante la vigencia del matrimonio con el esfuerzo de ambos. Siento que ahí, no sé, como que dejó un poco a deber de esta realidad realmente, ¿no? De cómo puede llegar realmente a afectar y a una mujer sobre esta violencia patrimonial o sea, ¿qué es la violencia patrimonial, no? Controlo, tengo un control, un control de la mujer mediante los recursos económicos y patrimoniales, ¿no? O sea, aquí si la mujer realmente tenía el derecho al 50% de ese inmueble y de todos los frutos que se hubieran obtenido durante la vigencia del matrimonio, oye, te estoy quitando ¿no? dinero y bienes que tenías derecho, que tú también trabajaste, que no siento que ahí se queda un poco, no sé, corta la sentencia o... Ok, se trata de separación de bienes,
estamos conscientes de eso, pero por otro lado también se trata de un matrimonio. Y algo que me gustó muchísimo que dijiste fue, probablemente si la mujer no hubiera estado en la casa haciendo las labores domésticas, tú no hubieras tenido la posibilidad de estar allá afuera haciéndote de riqueza, de dinero, de bienes, ¿no? Digo, tampoco es una persona millonaria, no estoy hablando de eso, sino que pues quizá tu tiempo hubiera sido invertido también en labores domésticas o cuidado de los hijos si no te hubiera estado apoyando en ese sentido la mujer. Entonces, pues sí, se trata de separación de bienes, pero esos bienes que tú estás teniendo, los estás teniendo con una ayuda de mi parte, porque yo estoy haciendo la otra parte de la chamba del matrimonio, que es pues esta labor doméstica que por supuesto pues, es reconocible y también se debe de considerar como un trabajo remunerado, igual en un futuro no es tan descabellado. Pues vamos terminando con este segundo bloque. Ahorita quisiera también saber, bueno, regresando en el tercer bloque, quisiera saber la opinión de Majo y de Maya sobre esto que estamos platicando, porque me parece muy, muy interesante. Y también esto que estás diciendo, Astrid, sobre, ok, o sea, los roles de género están mal, pero está aún peor que ese rol de género está sustentado en una ley. O sea, es absurdo. Hoy en día creo que en México ya no hay ese tipo de leyes, espero, pero pues bueno, vamos terminando con este segundo bloque. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir, seguimos al siguiente bloque con el tercero y último, no se vayan. Regresamos a Derecho a Disentir en este tercer bloque. La discusión y los temas que hemos abordado hasta este momento han estado muy buenos. Y me gustaría seguir con la participación de Majo. Adelante. Bueno, yo un poco de lo que habló Mauricio, quisiera establecer dos cosas que desde un punto de vista personal yo creo que el sentido de la sentencia hubiera podido cambiar. Creo que dos puntos muy importantes fue la muerte de ella, en primer lugar, y la enajenación de buena fe. Creo que la muerte de ella provocó que no se pudiera juzgar con tanta perspectiva de género, porque, bueno, como sabemos, la compensación no es un derecho que se puede heredar y es un derecho que se debe de exigir en vida. Entonces, como aquí la tramitación del juicio la continúa su sucesión por medio de su albacea, creo que esa perspectiva de género, ese juzgar con perspectiva de género no pudo darse. Si hubiéramos estado en otra hipótesis en la que ella siguiera con vida, creo que la determinación del tercero de buena fe, de que no se pueda afectar a un tercero de buena fe, fue asertiva. Sin embargo, creo que en ese sentido hubiera podido establecerse que se dejaban a salvo los derechos de ella para poder acudir a juicio mediante las autoridades competentes para poder solicitar unas ganancias patrimoniales, bueno, los gananciales matrimoniales, demandárselos a él como tal y poder así adquirir una compensación por haberse dedicado primordialmente, o bueno, en este caso exclusivamente, al cuidado del hogar y de los hijos. Entonces, creo que esos dos puntos son muy, muy importantes, el por qué la sentencia se dio en ese sentido. Es muy importante eso que estás diciendo, Astrid, justo lo relacionas muy bien con lo que estaba diciendo Mau. Maya, no sé si quieras mencionar algo antes de irnos a las conclusiones de todo esto que estamos platicando, que está súper interesante. Pues nada más quisiera añadir, hay una se llama Alda Facio, y ella tiene una metodología para analizar el fenómeno legal, donde también nos menciona, por ejemplo, que tenemos que ver quiénes son las personas que hacen justamente estas leyes. Por ejemplo, en su sentido, es decir, bueno, generalmente las personas que hacen las leyes son hombres heterosexuales que, aunque quieran intentar hacer como una igualdad, o sea, como hacerlo el beneficio todas las personas, finalmente puede que no lo consigan. O sea, aunque tengan como las mejores intenciones, puede que no lo consigan porque no saben como muy bien cómo hacerlo o porque simplemente están buscando el beneficio de las personas. Y aquí es como puede ser un ejemplo de esto. Al menos esa ley podría, teniendo en cuenta el año, la época en la que era, donde era más factible que las mujeres tuvieran que pedir permiso a sus maridos y dedicarse al trabajo doméstico. Y entonces, justamente, no es que se critique y que digamos como de, ay, qué horror de ley. Bueno,
sí, ¿no? Pero hay que analizar el contexto y entender, y justamente hay que analizarlo para no repetirlo, o sea, no para juzgarlo, digamos, pero no repetir eso, decir, bueno, fue una época así, pues ya se acabó, entonces no hay que volver a hacer esta situación, no hay que volver a repetirlo, no se tiene que hacer de nuevo y pues evidentemente entender que vulneran los derechos humanos de las mujeres al tratar de imponerles ciertos roles estereotipos, que paréntesis cultural, por cierto, sí afectan a los hombres también, porque se les pide ser de cierta forma, pero evidentemente no los afectan de la misma forma que a las mujeres, pero sí los afectan porque les piden, por ejemplo, esta parte de tienes que estar en tu casa y dar el dinero. Entonces, si no dan el dinero, pueden sentirse mal, hacer ciertas construcciones, tienen que ser, digamos, violentos, cosas por el estilo. Entonces, les afectan, pero no de la misma forma. Una aportación muy buena citando a Elda Facio, porque justo en un foro citándola de la misma forma es como, a ver, históricamente, digo, ya ahorita por las reglas de paridad de género en los congresos, pues ya hay más representación de las mujeres, pero históricamente quien ha sido como el prototipo de legislador, pues ha sido el hombre blanco, de buena situación económica, cisgénero, heterosexual. Y no tiene nada de malo ser un hombre blanco, cisgénero, heterosexual, para nada. El problema surge cuando hacen las leyes con su visión. A veces ni siquiera es como voy a hacer una ley que afecte a las mujeres, sino es voy a hacer una ley con mi visión, y a veces esa visión puede estar limitada a la visión de los grupos vulnerables, llámese mujeres, llámese comunidades indígenas, llámese personas LGBT y demás, ¿no? Entonces, pues ahí ya surge todo el problema de origen, ¿no? ¿Quién es el legislador? ¿Quién está haciendo estas leyes? Y como bien dices, esta es una ley que ya ni siquiera está vigente, ¿eh? Que se emitió en 1917, esto es decir, terminando la Revolución Mexicana. Entonces debemos de tener también en cuenta el contexto histórico sobre lo que estamos hablando. Pero ojo, esta ley estuvo vigente aproximadamente 50 años. Entonces, pues ahí verán pues cuántas mujeres se vieron afectadas por esta norma, y ni siquiera sabían que estaban viendo afectadas porque lo tenían tan normalizado de que, sí, entonces yo soy la que tiene que servir y pues estar en la casa y estoy feliz con ello. Y también se vale estar feliz cumpliendo ese rol de ser ama de casa, por supuesto que está muy bien. Lo que no está bien es que se imponga. Ese es el problema. Entonces, pues bueno, ya estamos terminando este bloque y desafortunadamente este programa en el cual estoy aprendiendo muchísimo de todas ustedes. Y pues vamos a empezar con las conclusiones. Voy en el orden como me están apareciendo por acá, de abajo hacia arriba. Primero, Mau, tus conclusiones. Bien, muchas gracias. Yo ya para despedirme, mi única conclusión es que creo que la Corte no puede entrar al estudio de algo que no se le pida, y por ende creo que no va más allá, pero concuerdo con lo que han comentado varias personas en el foro, de que sí debe haber dado un lineamiento de dejar a salvo los derechos. Sin embargo, no sé si esa precisión, que no fue tan clara, quedó clara al momento de decir de que de lo que dijo la sala responsable tenía razón, de que lo que ella solicitaba debía de ventilarse en un procedimiento en el que se exija a la asociación de esta persona los gastos corresponden por la compraventa realizada. En ese punto, sí, a lo mejor ya no le dimos continuidad, pero en lo sucesivo sí pudo haber exigido unas ganancias. Eso sí, sería todo de mi parte, y que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Vamos avanzando. Creo que la participación de todas fue muy buena, las felicito, gracias por la invitación y aquí seguimos. A ti, Mau. En efecto, es una precisión en la que ya no andamos tanto ahorita, pero fue muy interesante porque es qué es lo que reclama la quejosa, qué es lo que reclama esta persona, porque pues, de inicio lo reclamó mal, como bien lo mencionas. O sea, no se tenía que reclamar como tal el 50% de la casa, por así decirlo, sino el 50% de las ganancias de la enajenación de dicha casa, porque esa casa ya ni siquiera forma parte del patrimonio de su ex marido o lo que sea, ¿no? Entonces sí es ahí un error en el que incurrió esta persona que vino a tramitar este recurso en el amparo. Pero pues bueno, esperemos que en próximas ocasiones ya se refine un poco más esta técnica para que puedan dar en efecto el 50% que en su caso merecería. Seguimos con Astrid, tus conclusiones.
Gracias. Pues yo me quedo como en el sentido en el que falla la Corte. Siento que estuvo totalmente fundado, motivado, o sea, había muchísimo de dónde, por el sentido que se fue, ¿no? Pero a mí me deja muchas preguntas de qué hubiera pasado si, ¿no? Porque aquí pues dice que la justicia no ampara ni protege a la parte quejosa, porque de haberlo hecho se hubiera afectado, ¿no?, este derecho de propiedad del tercero de buena fe de la compraventa, entonces que no puede ser nula. Pero entonces, en cada caso, siempre que hay una controversia, ¿no?, es ponderar y siempre son dos derechos los que están en juego. Entonces, ok, aquí te estoy diciendo, oye, si hubiera yo fallado en otro sentido, estaría afectando este derecho del tercero de buena fe, que su derecho de propiedad, ¿no?, que compró, y como mencionaba Mau, de que entonces le estaríamos como poniendo esta obligación de hacer una búsqueda exhaustiva de, oye, el que estoy comprando, en qué régimen está, se casó, si me puede vender, ¿no? Pero igual siento que del otro lado, no sé si se pierde un poco de vista o sea, el otro derecho que está en juego de la parte quejosa es el derecho de la igualdad y no discriminación. O sea, no es cualquier cosa así como, oye, estoy afectando la seguridad jurídica de propiedad del tercero de buena fe por, no lo sé, o sea, es un principio, es un derecho, es un principio de ius cogens que múltiples tratados internacionales, convenciones, o sea, se establece que si una norma o un acto va en contra de un principio de igualdad y no discriminación, no es compatible con la Constitución o con la Convención Americana. O sea, siento que eso ya se ha avanzado mucho en ese tema. Entonces, a mí como que me surgen algunas como cuestiones y que me dejan un poco no tan satisfecha tal vez con esta sentencia, en el sentido de que tal vez se hubiera fallado en otro sentido, y como mencionaban de estos mecanismos compensatorios que se pudieron haber tomado, uno de ellos sí haber sido que por otra vía la parte quejosa pudiera haber reclamado estas las ganancias matrimoniales, pero también otro mecanismo compensatorio, como se habló, hubiera podido ser que se regulara este régimen de separación de bienes cuando al punto de establecer que los bienes que se adquieran durante la vigencia del matrimonio se puedan hacer 50 y 50 como platicábamos, y no así como ley general, sino al contrario. O sea, aquí por supuesto que se habla y es parte de la discusión de que la autoridad jurisdiccional tome en cuenta claramente de que las circunstancias del caso, o sea, ¿no? Como que en cada caso... Porque mucho tiempo más para que las demás puedan concluir. Nos quedan algunos segundos, entonces, perdón por interrumpirte, pero voy a darle la palabra a Majo para que brevemente pueda concluir. Y muchísimas gracias, Astrid. Bueno, como yo dije, creo que el sentido de la sentencia pudo haber sido diferente por esas dos cuestiones. Sin embargo, considero que el artículo 270 en correlación al 44 sí resultaba inconstitucional porque, bueno, pues existe una discriminación indirecta en dicho artículo. Y ya por último, como lo mencioné al principio, bueno, como falacia, la Suprema Corte establece que si se concedía el amparo, automáticamente todas las mujeres iban a ser copropietarias de los bienes de su cónyuge, las que se hubieran casado en la vigencia de la ley. Entonces, bueno, creo que la sentencia hubiera podido ser diferente y pues desde un punto de vista personal sí considero que el artículo 270 era inconstitucional. Muchas gracias, Majo, por tus valiosas participaciones. Maya, ¿podrías concluir brevemente? Pues solo me queda decir que las leyes, nos deja pensando que las leyes todavía, aunque podemos creer que ya están listas, tenemos que seguir haciendo un análisis de ellas justamente para que no vuelva a pasar esto. O sea, tenemos que seguir viendo que no se repita, que no vulneren derechos de otras personas y que no vuelva a pasar esta situación. Y también que debemos desarrollar quizás una educación en los derechos, porque quizás del sistema de cuando pedimos estas situaciones, porque quizás de saberlo, esta persona sí hubiera pedido lo que tenía que haber hecho, bueno, para que le dieran el sí, en vez de la parte esta de los bienes, sino pedir que fuera el dinero que ya estaba. Entonces eso hubiera podido cambiar la sentencia como mencionan, y pues desarrollar también esto de que la gente tenga un poco más de conciencia en esta parte de
lo legal para poder, en cualquier caso que pase, poder saber cómo dirigirse, a dónde dirigirse y qué puede hacer. Perfecto. Muchas gracias, Maya. Me dio muchísimo gusto tenerlas en este foro, en este programa de Derecho a Disentir. Sin duda me llevo grandes comentarios y grandes aportaciones de su parte, con las que estoy aprendiendo muchísimo. Y pues bueno, esperemos vernos pronto de nuevo en este programa. Yo feliz de volverlas a tener como invitadas. Y pues bueno, esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez, estuvimos hablando sobre la violencia patrimonial en la separación de bienes y nos vemos a la próxima.